Hola, ¿qué tal a todos? Esta vez vamos a exponer la parte de regresión logística, que forma parte del capítulo 4 de modelo de entrenamiento, que comencemos ahora. Bueno, los integrantes somos Jeffrey Altamirano, Miguel Ángel Cayagua, Eder Juárez y Kevin Santana. Y yo, Jorge Mesa. Bueno, comencemos. ¿Qué tal ante todo? Muy buenas noches. En esta ocasión me toca exponer lo que es estimación de probabilidades. Siguiente, por favor. Y lo que vamos a comenzar es con la regresión logística, ¿no? Vamos a comprender cómo es la regresión logística. La regresión logística es una técnica en sí ampliamente utilizada para predecir la probabilidad de que una instancia pertenezca a una determinada clase, ¿no? A diferencia de una lineal, que en sí pronostica valores continuos, la logística estima probabilidades utilizando una función sigmoide, ¿no? Que es, la salida sería entre 0 y 1, como un código binario, ¿no? Entre 0 y 1. Como vemos, a la parte derecha hay una función, ¿no? En esta es lo que es la P sería la probabilidad de que una instancia pertenezca o no a una clase positiva, y en sí se requiere que haya una regla de decisión para convertir esta probabilidad en una predicción discreta, ¿no? Esta regla en sí es, bueno, en el ejemplo que nos brinda el libro, es mayor o igual a 0.5. La instancia en sí se clasifica como perteneciente a la clase positiva o perteneciente a la clase negativa, ¿no? Y para explicarle mejor, vemos que he colocado que θ es el vector de parámetros de modelo, z es el vector que caracteriza en sí a la instancia, y la función de t es una función sigmoide, ¿no? Que más adelante lo voy a explicar cómo funciona. Siguiente, por favor. En sí, el proceso de predicción se realiza, como vimos, con la fórmula. Primero se utiliza la función de hipótesis, ¿no? Que sería h, la función de x, para calcular la probabilidad estimada, ¿no? Esta función en sí utiliza ciertos vectores de parámetros y un vector de características x, ¿no? De instancia. Luego en sí la función sigmoide transforma el resultado de la multiplicación de estos vectores entre la probabilidad de 0 y 1. Como vemos, en la parte derecha inferior hay una función sigmoide que está dividida en la parte inferior, que sería 0, y en la parte máxima, ¿no? Que sería 1. En la función del tiempo está la función sigmoide, ¿no? Asimismo, aplicamos un umbral de decisión de 0.5 para determinar la clase final a la que se asigna dicha instancia. Si la probabilidad estimada es mayor o igual a 0.5, la instancia se clasifica como perteneciente a la clase positiva, y si no, pues a la clase negativa, ¿no? En resumen, la regresión logística utiliza la función de hipótesis y la función sigmoide para estimar probabilidades, y luego aplica una regla de decisión para que así realicemos predicciones sobre la clase a la que pertenecen dichas instancias. Sería todo. Muy buenas noches con todos. Eh, a mí me tocó exponer la parte de lo que es la función de costo y entrenamiento. Ahora, tomando en cuenta que entendemos ya muy bien lo que es la regresión logística, que, bueno, como un resumen, es un modelo estadístico que nos ayuda a predecir la probabilidad de un evento, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ya la fórmula de cómo se está dando anteriormente explicado por mi compañero, en la regresión logística la función de costo eh, se podría decir que la más común es la entropía cruzada, ¿sí? Más adelante se explicará más detalle lo de la entropía cruzada, pero la fórmula de la función de costo es la siguiente, es la que justo nos muestra también el libro, ¿sí? En donde la J, en este caso de Z, que viene a ser los parámetros, es la función de costo, el M es el número de ejemplos que tiene
entrenamiento, ¿no? La h de x es la salida de la función de la función sigmoide, que representa la probabilidad de que la etiqueta sea 1 dado por x, y y, que es la etiqueta real del enésimo ejemplo de entrenamiento. Ahora, entendamos que la entropía cruzada mide la divergencia entre la predicción del modelo y los datos reales, ¿no? Busca minimizar esta diferencia, ¿no?, que hay entre la predicción del modelo y los datos reales que tenemos nosotros. Ahora, para eso se va a encargar de encontrar el parámetro θ, y que ese parámetro θ nos dé la probabilidad mucho más cercana a los datos reales. Entonces, para eso se da el entrenamiento, ¿no? Entonces, el entrenamiento es, en este caso, la iteración. Ahora, ¿puedes seguir la siguiente diapositiva, por favor? El proceso de entrenamiento, ¿no? El objetivo del entrenamiento es poder ajustar el vector de parámetros θ y lograr que el modelo estime altas probabilidades para instancias positivas y bajas probabilidades para instancias negativas, ¿no? Entonces, para ello, se basa del descenso gradiente, ¿sí? El descenso gradiente nos va a ayudar muchísimo a poder identificar cuál es el mejor parámetro para poder entender, para poder minimizar lo que es la función de costo. Ahora, el descenso gradiente es un algoritmo de optimización utilizado para minimizar la función de costo, optimizando los valores óptimos en los parámetros del modelo, ¿no? Ahí he puesto justo un modelo de cómo es el descenso gradiente, ¿sí? Y el proceso como tal es calcular la gradiente de la función de costo con respecto a θ, actualizar los valores de θ en la dirección del gradiente negativo, así como se explicó ahí en las clases pasadas, y repetir los pasos 1 o 2 hasta poder alcanzar la convergencia, ¿no? Ahora, convergencia, nosotros hay que entender la convergencia como que el resultado como tal no va a variar, ¿sí? El criterio común, se podría decir, de la convergencia es que el cambio de la función de costo sea igual y no varíe, ¿no? Digamos como que las siguientes iteraciones que va a haber ya no va a haber ningún cambio significativo. Entonces, podríamos entender esto como un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente, por ejemplo, ¿no? Para poder entender un poco de cómo va esto de la función de costo. Si nosotros tenemos pacientes con edad de 60 años, supongamos que es hombre y tiene un tipo de cáncer que va directamente al pulmón, ¿no? Entonces, si mi modelo de regresión logística predice que la probabilidad de que este paciente sobreviva a los 5 años, teniendo la hipótesis o buscando en este caso qué probabilidades hay de que este paciente pueda sobrevivir o sobreviva a los 5 años teniendo esta enfermedad, si el, si el resultado como tal me arroja un 70%, entonces eso quiere decir que la función de costo para el modelo del paciente puede ser un 0.3. Entonces, aquí, como podemos ver, la diferencia como tal entre lo que predice y los datos reales es lo que nosotros tenemos que ajustar y tener siempre el mismo valor, ¿no? Y eso es la función de costo. Bueno, en ese caso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros, ¿me escuchan? Bien, continuando con la exposición, a mí me tocó exponer en la sección de límites de decisión. Bueno, definiendo conceptualmente, los límites de decisión en estadística aluden a los puntos de corte que se establecen para tomar o llevar a cabo decisiones basadas en un criterio estadístico, ¿no? Estos límites pueden ser en diversas técnicas estadísticas como prueba de hipótesis, clasificación de datos o análisis de riesgo, para a su vez determinar si una observación o conjunto de observaciones cumplen con ciertos criterios predefinidos, ¿no? Por ejemplo, en una prueba de hipótesis, establecer el límite de decisión para determinar si se rechaza o no una hipótesis nula, en función de datos observados y el nivel de significancia que se haya seleccionado.
En este caso también vamos a hablar de regresión logística. La función del costo más común es la entropía cruzada, ¿no? Como ya mi compañero lo definió brevemente, la entropía cruzada es conocida también como pérdida cruzada, ¿no? Cross entropy en inglés. Es una métrica comúnmente utilizada en problemas de clasificación en aprendizaje automático y redes neuronales, y es empleada para cuantificar y diferenciar entre dos distribuciones de probabilidad, ¿no? La distribución real de datos y la distribución predicha por el modelo. En este caso vamos a medir eh, el ancho del pétalo con su probabilidad en esta planta que es no sé si han escuchado antes, es la iris, ¿no? Que es un género de plantas rizomatosas de la planta Iridaceae, que a su vez es el mayor género de la familia, cuenta con más de 300 especies, ¿no? Para este caso se ha hecho la probabilidad de la iris virgínica y la no virgínica, y en este caso vamos a tener el límite de decisión. Este límite en el ancho del pétalo va a oscilar entre 1.5 y el 1.8, ¿no? En este caso, entre 1.6 y 1.7 vamos a tener este límite de decisión. Y al lado derecho vamos a ver también la logística de regresión, en este caso ya con el sistema binario 0 y 1, ¿no? Que está relacionado en el contexto de clasificación de entropía cruzada, es para comparar la probabilidad asignada por el modelo de la clase correcta, en este caso para la iris. Usualmente se codifica con un vector donde es el 1 es un vector de entrada para la clase correcta y el 0 para todas las demás clases, ¿no? En este caso se ha ido comparando. Muy bien. Sí, ahora vamos a explicar un poco de la cuarta parte de este capítulo, que sería la regresión softmax. En lo que hablamos, generalmente usamos la regresión logística para hacer clasificaciones binarias, por ejemplo, fuga o no fuga, sí, no, etcétera. Pero podríamos usar la regresión logística para hacer o resolver problemas de clasificación multiclase, donde no solo haya dos clases, sino haya una tercera clase o más clases. Pues la respuesta es sí. Sí se puede usar la regresión logística para problemas multiclase, pero se hacen algunos cambios. Para ese caso, por ejemplo, ya no utilizamos la función sigmoide, sino que ahora utilizamos una nueva función que sería la función softmax. Por ese motivo es que la regresión logística multinomial también es conocida como regresión softmax, por la función de activación que usan, la función softmax. Ujú. Y bueno, ¿cómo es que la regresión? Aquí en la parte derecha tengo una imagen donde se muestra cómo es el proceso para el flujo para poder hacer la clasificación de la regresión logística multinomial. Primero, lo que nosotros tenemos son los inputs. Tenemos los valores que vamos a usar para poder hacer la clasificación. Esos valores son usados primero para obtener, bueno, la regresión logística, como vimos anteriormente, por ejemplo en el gráfico de acá, tiene un límite de decisión lineal. Entonces, por ese motivo es que, bueno, esta es una función lineal también para hacer esta clasificación, pero más que nada para los pesos, ¿ya? Con los inputs obtenemos los pesos, que serían el peso W, ¿ya? Y bueno, con los inputs y el punto de corte inicial podemos tener los logits. Los logits son los valores que obtenemos del modelo lineal. Aquí tenemos los logits, por ejemplo, ¿ya? Luego de eso, nosotros tenemos acá valores, scores. ¿Cómo se obtienen esos scores? En la parte izquierda tenemos la fórmula para poder obtener, bueno, para poder obtener el siguiente paso, que sería obtener las probabilidades. ¿Cómo obtenemos esas probabilidades? De estos logits, utilizamos en la fórmula de la izquierda, ¿ya? Para poder obtener las probabilidades.
Y bueno, la función para poder obtener las probabilidades es esta de acá, ¿ya? Que sería de todos los logits. Si queremos obtener la probabilidad del primer valor, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Bueno, reemplazamos los valores. Por ejemplo, acá tenemos 0.5 como el primer valor, el logit, ¿ya? El exponente del 0.5 entre la sumatoria de los exponentes de todos los logits que tenemos. Acá, en este ejemplo, tenemos 3 logits, ¿ya? Porque este sería un modelo multiclase que nos puede dar un valor A, un valor B o un valor C, ¿ya? Utilizando esta fórmula, vamos a obtener el siguiente paso, que sería obtener las probabilidades, que serían estas de acá, utilizando la función softmax, que sería esta de acá, ¿ya? Y bueno, luego de haber obtenido las probabilidades, tenemos que darnos cuenta de algo, que las probabilidades obtenidas, en este caso, suman 1. Por ejemplo, tenemos 0.2 más 0.7 más 0.1 nos da 1. Las probabilidades, la suma de todas las probabilidades siempre nos tiene que dar 1. Ya, hasta aquí ya obtuvimos esto. Luego de eso, lo que tenemos que, el siguiente paso es hacer un one-hot encoding nada más para poder obtener, bueno, para poder obtener la clasificación. En este caso, no podemos tener, por ejemplo, bueno, lo que hacemos es lo siguiente. ¿Cuál es el mayor valor? Es 0.7. Entonces, al pasarlo por one-hot encoding, nos quedaría 0, 1, 0. ¿Ya? Y en este paso, entre entre tener la probabilidad y pasar al one-hot encoding, hay un paso extra que sería el cross-entropy. ¿Y qué nos permite este cross-entropy? Lo que nos permite es evaluar el costo del modelo, o sea, cuál es el costo de pérdida o el costo de ganancia del modelo, para poder saber qué tan buen o qué tan mal modelo tenemos. Bueno, en resumen, para la regresión logística multinomial se basa en esto. Bueno, eso sería todo con respecto a este capítulo de regresión logística. ¿Tienen alguna duda o algún comentario extra que quisieran hacer? Edison. Hola, buenas noches chicos. Yo tengo tres preguntas. La primera es si estamos ante un modelo probabilístico. Sí, es un modelo probabilístico. Mi segunda pregunta es, ¿qué hacemos si en el caso tenemos datos faltantes o datos que no son atípicos? ¿Qué haríamos con esos datos? A ver, para ese caso, si tenemos datos faltantes, tenemos que completarlo. En este caso, bueno, siempre que he usado la regresión logística, siempre tenía que tener los datos completos. No es como el LGBM que te permite una mayor flexibilidad para trabajar con datos faltantes. Mi última pregunta es, cuando nos referimos a entropía cruzada, ¿en función de cuánto tanto queremos clasificar nuestros datos, ¿no? Entonces, se podría decir como, si yo quiero tener cierto umbral de datos, ¿podría personalizar la pérdida mediante la entropía cruzada? Sí, a ver, un ratito, voy a regresar a la diapositiva. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos las probabilidades, ¿ya? En este caso, en el ejemplo del libro, por ejemplo, el iris son tres tipos de iris, ¿ya? Pero para este caso, solo lo han dividido en dos, que sea, si quieren clasificar si es iris virgínica o iris no virgínica, por ejemplo. Y al hacer el cruce, entonces acá el punto de corte es 0.5, ¿ya? Pero hay otras, bueno, no me acuerdo muy bien el nombre, pero es algo de platino, no me acuerdo exactamente. Tú puedes cambiar tu punto de corte. Por ejemplo, generalmente trabajamos con 0.5, pero si por algún motivo, por el negocio en el que estás, etcétera, ves que tu punto de corte puede cambiar o variar. Por ejemplo, ya no quiero que sea 0.5, sino 0.6. Entonces ahí puedes cambiar también tu
tu costo. Ahí cambia también tu costo y todo eso. No sé si te referías a eso o si querías dar un aporte sobre ese punto. Sí, bueno, quería recargar sobre ese punto. Sí, hay pérdida personalizada cuando hacemos ese tipo de versiones inseguros. Ujú. Gracias. Si alguien más tiene alguna duda, alguna consulta o un aporte extra que hayan visto o entendido del libro. Porque sí, como dijo Junior al inicio, el libro es el capítulo, por ejemplo, de estimar las probabilidades de la regresión logística lo hace en una página nada más, incluyendo imágenes y fórmulas. Y me pareció muy corto para entender el modelo en sí. Yo tengo, bueno, un aporte también, tipo una pregunta también. Este, recuerdo que en la parte del softmax es como que internamente está entrenando como que tres modelos, o sea, por ejemplo, si yo creo tengo, no sé, tres clases, este, como que está, entrenando tres modelos internamente, o sea, uno para cada clase, y de cada uno está arrojando como que una probabilidad, ¿no? Y al final elijo la que tiene una mayor probabilidad, ¿no? Así funciona, creo, Jorge, no sé si me corriges o me acuerdas. Así lo había entendido. Justo voy a compartir el libro, ¿ya? A ver, un rato voy a compartir el libro. Creo que te refieres al tipo de evaluación cruzada que hacen. A ver, ¿dónde está el libro? Acá está. A ver. Bueno, para contestar a tu pregunta, primero, por ejemplo, acá en ejemplo, en la parte de límites de decisión, lo que hace, da un ejemplo ya de los tres tipos de iris que hay en el dataset, él solo lo divide en virgínica y no virgínica y une estos dos tipos de iris. Acá, por ejemplo, lo ha convertido en dos, o sea, en un ejemplo binario, virgínica, no virgínica, ¿ya? Hasta aquí no hay problema. Y acá, bueno, acá tenemos el límite de decisión. Y este límite de decisión, por si acaso, es un límite, bueno, es lineal, ¿ya? Acá explica un poco de eso. Y bueno, ya, acá la regresión softmax. Por ejemplo, acá esta parte dice, el modelo puede ser generalizado para soportar múltiples clases directamente, sin tener que entrenar múltiples clasificadores binarios. Entonces, no es que hace una clasificación binaria para, por ejemplo, virgínica, no virgínica, luego hace un cruce más, no. Sino que ya con la regresión softmax o con esta función softmax, ya no hace eso, sino ya se vuelve un multiclase y solo haría un solo cálculo para obtener los resultados. Y bueno, en esta parte del libro, aquí lo explica. Dice, sin tener que entrenar y combinar clasificadores binarios múltiples. Sí. No sé si tienen alguna duda más. Creo que de ahí más abajo se aplica la parte del código, o sea, como que hace una implementación de softmax desde cero. Nos hemos olvidado de algo, disculpen. Falta el código. Vamos a hacer un ejemplo de código. Kevin, ¿estás ahí? Ah, ya, bacán. Gracias por hacerme recordar. Kevin. Uy. Claro, ¿me dejan compartir pantalla entonces? Sí. Y ya, espérense un buen momentito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Sí, Ya,
voy a explicar en breve, igual les voy a compartir el notebook, es un notebook que había hecho de ML con clasificación, en el cual también trata acerca de un clasificador para ver si es que, para predecir si el siguiente día va a ser lluvia o no, utilizando regresión logística. Este es un dataset que se obtuvo de Cowell, si no me acuerdo, de datos de lluvia de Australia. Voy a pasar rápido porque es un poco extenso también el código, porque ahí hay un análisis completo, por ejemplo, del análisis exploratorio, en el que analizan ya, hay un análisis individual para los datos categóricos, como para los datos numéricos, para visualizar datos faltantes, la distribución de los datos, y en cada uno, y abajo de cada de los códigos igual hay cierta como que información ¿cómo se dice? Con conclusiones a partir de esos análisis, ¿no? Ver la cardinalidad de las variables categóricas para decidir si esa variable contiene muchos datos, ¿cómo se dice? Únicos, por así decirlo, muchos valores únicos de la variable para descartar esas columnas y así, y definir, cambiar las variables de fecha por un tipo de dato fecha. Y bueno, básicamente un EDA, ¿no? Y definir eso de ahí. Para cada una de las variables, para las variables numéricas, definir los outliers. Y ya aquí entra la parte de preprocesado de datos, que ustedes ya saben, ya es el feature engineering. Y vamos ya a cubrir todo lo que se obtuvo dentro del análisis de datos, ¿no? Se identificó cuáles eran las columnas que tenían outliers, cuáles eran las columnas que tenían mucha cardinalidad, etcétera. Entonces, aquí ya en el preprocesado de datos, como también sabemos, hay que equiparar los datos, ¿no? Hay los datos faltantes, en el caso de las categóricas, reemplazarlos con la moda. En el caso de los numéricos, utilizar la media. En este caso se utilizó la mediana, si no estoy mal, debido a que teníamos outliers en este tipo de dataset para definir. Recordemos que si usamos la media para llenar los datos faltantes dentro de las variables numéricas, que tenemos outliers, se va a afectar debido a que la media es susceptible a los datos atípicos, ¿no? En cambio la mediana no. Entonces, pues en este caso también se reemplazó por eso la mediana. Y para los valores categóricos se reemplazó con la moda los datos faltantes. Aquí la variable a clasificar, la variable objetivo es rain tomorrow, que se va a definir si es la lluvia mañana, ¿no? Y ya aquí colocamos en la variable X todas las que son las características que vamos a utilizar para realizar la clasificación. Tenemos la información del tipo de datos de cada una de las características que tenemos. Y bueno, y aquí ya pasamos a la parte que es la división de entrenamiento y testeo del dataset que tenemos. Y ya vamos a ver aquí esto. Bueno, aquí ya definimos los valores, arreglamos la parte de los valores atípicos utilizando los valores máximos. Y aquí ya vamos para la parte del escalamiento de los datos, ¿no? Utilizamos en la codificación de los datos, utilizamos one-hot encoding para algunas categorías. En este caso, no estoy mal, utilizamos para location, ¿sí? Y utilizamos también label encoding para otras características del dataset, para poder pasarlos al algoritmo, ¿no? Aquí tenemos, si no estoy mal, aquí está. Y hacemos label encode de las características y ya vamos a la parte del escalado. Utilizamos un escalador normal, min-mandate scaler, y aquí usualmente, igual como les dije, en cada sección de abajo del código hay como que algunas explicaciones de por qué se escogen ciertas cosas, ¿no? Usualmente se escoge la estandarización, encontré que se utiliza para datos que tengan una media de 0 y una desviación estándar, que ya los datos sigan una distribución gaussiana. Si ya tienen una distribución normal, usualmente se utiliza estandarización para esos datos, ¿no? Ya no se utiliza el min-max scaler, por ejemplo. Y usualmente nosotros hacemos la estandarización o el escalamiento de los datos, es para que todos traten de tener una misma escala, porque usualmente los algoritmos funcionan mejor y son más eficientes cuando tienen una misma escala, ya que pueden darle, dependiendo del algoritmo, puede que debido a las diferentes escalas que tengan las variables,
pueden darle más peso a alguna característica que otra. Por eso siempre es recomendable hacer la normalización o escalamiento de los datos antes de pasarlo al modelo, ¿no? Entonces aquí vemos ya cómo todos los datos de cada uno de los datos quedan en una misma escala, y vamos a la parte ya del entrenamiento. En este caso utilizamos la librería de scikit-learn para de linear models y utilizar logistic regression, ¿no? Utilizamos linear, que es usualmente el solver el más básico que se utiliza. Seteamos la semilla para que los resultados puedan ser reproducibles si volvemos a intentarlo, ¿ya? Y esto básicamente es entrenar el modelo, ¿no? Ya entrenamos el modelo con nuestros datos ya escalados, normalizados, y ya acá utilizamos para predecir, por ejemplo, ya las etiquetas. Pero ahora, ¿cómo sabemos que nuestro modelo está clasificando correctamente, no? Ahí vienen diferentes métricas que podemos utilizar. Entre ellas tenemos el accuracy, que es como que la más común que tenemos, ¿no? Pero tenemos muchas otras métricas que podemos observar para analizar si es que nuestro modelo está siendo eficiente. Entre ellos tenemos también la matriz de confusión, que nos analiza los falsos positivos, los falsos negativos, verdaderos positivos, verdaderos negativos. Usualmente nosotros tratamos de que nuestros verdaderos positivos, si no estoy mal, y nuestros falsos negativos es donde se acumulan la mayoría de los datos. ¿A qué se quiere decir? Es que las etiquetas de 1 sean predichas correctamente como 1 y las etiquetas 0 sean predichas correctamente como 0. Si no estoy mal, es así. Y usualmente se trata de que dentro de la matriz de confusión, esos datos, la mayoría de los datos estén en esa diagonal. Que eso querría decir que tu clasificador es eficiente. Entre otras, por así, métricas que tenemos también, tenemos Precision, Recal y F1 Score. Que el F1 Score en realidad es una relación, por así decirlo, del Precision con el Recal. Y también tenemos otro que es el AUROC, que usualmente es la métrica que utilizamos para definir. Usualmente el AUROC lo utilizamos ya cuando tenemos, por ejemplo, datos desbalanceados. Y ya cuando tenemos datos desbalanceados, usualmente no te sirve mucho la accuracy y no te sirve mucho el precision y el recal, sino que te sirve identificar más el AUROC, porque el AUROC te ayuda a ver que también está clasificando tu algoritmo. Por ejemplo, si tienes un valor de 0.5, eso querría decir que tu algoritmo está clasificando de manera aleatoria. Pero si tienes un AUROC de 1, estás diciendo que tu algoritmo está clasificando de manera perfecta. Bueno, y eso sería básicamente el resumen sencillo de aquí del código. Igual les voy a pasar el notebook para que puedan analizarlo correctamente desde la parte de arriba del análisis, porque si me pongo a explicar paso a paso todo, la parte desde el análisis de datos sería demasiado largo. Así que eso es como que un resumen sencillo de lo que podrían observar aquí. No sé si tengan alguna pregunta. Así, Kevin, una consulta. ¿En qué casos? Creo que ayer te había preguntado y me gustó tu respuesta. ¿En qué casos utilizaríamos o en qué casos es mejor utilizar la regresión logística? Ya, es que hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque dependiendo del problema tendríamos que ver. Usualmente cuando tú vas a hacer un problema, haces un análisis con algunos algoritmos. Hay que tomar en cuenta que dependiendo del algoritmo que vayas a usar para clasificación, puedes tener algunos, ¿no? Tienes el Super Vector Machine, el Decision Tree, regresión logística, Random Forest, que es un poco la más complejita que de Decision Tree, y ya vienes otros como ya Deep Learning, que son algoritmos mucho más complejos, ¿no? Pero el que usar un algoritmo del que el otro depende, porque cada algoritmo tiene ciertos requerimientos que otros no tienen. Por ejemplo, hay unos que son más sensibles a los outliers, hay otros que son más sensibles a los ¿cómo se dice? A los data de balanceada, y hay otros algoritmos que hay que tomar en cuenta cuáles son los algoritmos de
de clasificación que son de instancias y los algoritmos de clasificación que son de tipo modelo, ¿no? Por ejemplo, aquí yo hice una tabla de clasificación, ¿no? Tenemos que el KNN, por ejemplo, es un algoritmo de instancias, por lo que la complejidad matemática del KNN va a ser más compleja, porque utiliza instancias y un grupo de por así decirlo, de datos para clasificar esos datos, ¿no? Y aquí igual hice una tabla para ver, ¿no? Qué requisitos tiene de los datos, la sensibilidad del algoritmo para los outliers, usualmente el costo computacional de cada uno de los algoritmos y el nivel de complejidad también. Y cuándo no deberíamos usar el algoritmo, ¿no? Usualmente el KNN no se debería usar para datos que tengan muchas características o datasets que sean demasiado grandes, ¿no? Porque el dataset, debido a que es un algoritmo de instancias que utiliza métodos de distancias, puede ser más complejo al momento de los datos, al momento que usas datasets más grandes, por ejemplo. Y además de que, por ejemplo, el KNN es más sensible a los outliers y tiene lo que le dicen en la maldición de dimensionalidad, si no me recuerdo, que debido a que puedes que tengas en una etiqueta muchos más datos que otros, tu algoritmo va a hacer un sesgo hacia esa clase que tenga más datos, ¿no? Bueno, y eso, no sé si tengo otra pregunta. Gracias, Kevin. Sí. Ahí Junior alzó la mano. Sí, solamente para dar un pequeño aporte de la pregunta que hizo Jorge, de por qué se preferiría utilizar regresión logística. Yo creo que también es porque, bueno, por ejemplo, el support vector machine te arroja si es 0 o 1, ¿no? Pero la regresión logística te arroja una probabilidad, o sea, no sé, 0.1, 0.9, 0.8. Y en ese sentido es más seteable, o sea, si que yo soy un poco más conservador, por ejemplo, si estoy haciendo un modelo para saber si un paciente tiene cáncer o no tiene cáncer, y me es más conveniente trabajar con probabilidades que trabajar o sea, directamente con valores absolutos de 0 o 1, ¿no? Porque yo puedo ser más conservador y decirle, no solamente dime que tiene cáncer, no sé cuánto, la probabilidad no sé, 0.9, por ejemplo, o sea, solamente cuando estoy muy, muy seguro, ya dime que tiene cáncer, ¿no? Entonces, yo puedo setear eso, un modelo de regresión logística, ¿no? Pero de un Super Vector Machines no, o sea, directamente me arroja un 0 o un 1, ¿no? No me arroja una probabilidad. Es una ventaja que tiene también la regresión logística respecto a los modelos que son, o sea, que te arrojan ceros o unos directamente, ¿no? En ese sentido. O sea, se puede jugar bastante con el umbral, ¿no? Bueno, eso nada más, ¿no? Ese nada más era mi aporte. Gracias, Junior. Voy a compartir mi pantalla porque hay algo que Junior también quería compartir. Ya. Sí, Junior, ahí está la imagen. Ah, sí, verdad. Bueno, en esa parte de allí, como lo comentaba a Jorge, o sea, como tal, ahí es como que internamente está jugando con tres vectores teta distintos, porque en ese caso hay tres clases, y, y luego de ello, bueno, le hago, bueno, o sea, sale el logit, luego de ello aplico el softmax para cada uno, ¿no? Para cada uno, y luego elijo cuál es el que tiene mayor. En este caso, el que tiene 0.7 en la columna azulita es el que se le va a dar el 1, ¿no? Porque tiene mayor puntuación, ¿no? Pero es como que yo he entrenado tres tetas, o sea, tres vectores teta distintos, y sobre ellos estoy hallando el logit, y sobre ellos estoy hallando el soft, bueno, la función como tal, ¿no? El P sub K, y luego de ello elijo el mayor. Ahora, esto de acá, o sea, como tal, en el capítulo del libro no se ve tan claro cómo es que, o sea, cómo es que entrena tres vectores teta distintos, pero si es que se van a la parte final, o sea, en la parte en la que deja preguntas, porque en la parte final deja algunas preguntas, hay una pregunta, bueno, una pregunta media maliciosa, ¿no? Que te dice, entrena un modelo de softmax desde cero, ¿no? Y en esa parte, bueno, en la parte final, o sea, te deja una solución de esa parte, y ahí se puede ver claramente cómo es que entrena tres tetas distintos, ¿no? No sé si me vas a compartir pantalla rápidamente para mostrarles así nada más pixelazo. A ver.
esa parte me pareció bien interesante porque, o sea, bueno, o sea, ha sido decir la primera vez que estoy viendo la parte final del capítulo, o sea, la parte del código que ellos colocan, pero esa parte me pareció bien chévere porque como que la parte teórica no lo dejó tan claro todavía, ¿no? Pero por acá, o sea, en la parte final dejó unas preguntas, por acá, ¿no? Hay unas preguntas que acá. Acá están, acá dejan como 12 o 13 preguntas. Y por ahí hay una pregunta en la que te dice que implementes un algoritmo softmax desde cero. No recuerdo cuál era, pero ya, está por acá, ¿no? Bash, descent gradient, stopping. Inclusive aquí también hace una función para implementar un one-hot encoding desde cero también. Acá está. O sea, tú one-hot, esta función lo ha creado más arriba también, ¿no? ¿Cómo hace un one-hot encoding? Por acá está. Ahora, le diría también que vean todo esto de acá porque es interesante porque, o sea, ¿cómo de esto de acá crea un one-hot encoding? ¿No? Le damos un JTrain con valores de 1, 0, 2, ¿no? Y está creando un código. Por ejemplo, si es 1, le agrega una columna, ¿no? 0, o sea, 0, 1 y 2. Entonces al 1 le pone valor de 1, ¿no? Si es 0, al primer valor le pone 1. Si es 2, le pone 1 al tercer valor, ¿no? En este caso acá. Entonces, o sea, crea una función de cero de cómo hacer tu one hot, ¿no? Ahora uno puede decir, no, claro, pero yo tengo una función one hot encoding que lo hace y lo hace bien, ¿no? Entonces, o sea, ¿para qué voy a detenerme a ver cómo lo hace de cero, ¿no? Pero cuando uno está, o sea, trabajando o sea, en un entorno real, o sea, con data real y todo ello, siempre hay un momento en el cual uno tiene que, o sea, bueno, luego que tu modelo ya funciona, en todo caso tienes un algoritmo que funciona, cuando uno le carga ya gran cantidad de información, o sea, Big Data como tal, uno tiene que empezar en forma vectorial. Entonces, NumPy como tal está hecho para trabajar de forma vectorial, o sea, por ejemplo, esta función de DIAC, o sea, es una función, o sea, que opera con vectores, ¿no? O sea, se piensa de forma vectorial. Entonces, lo que han aprendido, por ejemplo, en álgebra lineal, en cálculo multivariable, es muy útil cuando uno utiliza NumPy. O sea, si le agrega ese conocimiento a estas funciones, o sea, puede hacer funciones vectoriales mucho más potentes que aplicarlo, por ejemplo, un bucle for que recuerde fila por fila, ¿no? O sea, hacer un bucle for cuando se trabaja con gran cantidad de datos es ineficiente, ¿no? Pero cuando uno ya utiliza NumPy, utiliza pandas, puede recurrir a las funciones vectoriales que tiene. Es un poco más complicado, ¿no? O sea, poder hacer, por ejemplo, un one-hot encoding desde cero, o sea, pensar cómo se hace y todo, pero, o sea, es muy importante porque, o sea, desarrolla mucho tu forma vectorial de pensar, ¿no? Y cuando uno trabaja con candidatos es importante eso. Entonces, esto, por ejemplo, uno acá lo hace y todo, pero si van al código, acá está hecho. O sea, pueden ver cómo lo está haciendo, o sea, si pueden también ir jugando con eso. Entonces, creo que es un ejercicio muy importante. Bueno, por acá más abajo está, bueno, acá utiliza la función que ha creado, ¿no? Acá crea, bueno, el xtrain, el xtest, todo ello, ¿no? Inclusive también cómo crea acá el xvar y el xtest, ¿no? Pero creo que en esta parte no lo hace. A ver por acá. No creo que no, pero hay una parte, acá está, hay una parte, por ejemplo, en cómo crea el JTrain, el JValidación, el JTest, o sea, cómo lo crea, ¿no? Acá como que bueno, toma acá los tamaños, ¿no? El tamaño del test site, el tamaño de validación, el tamaño de entrenamiento, y por acá toma un random, y sobre ese random hago una permutación, o sea, n.random permutación, y le paso el tamaño total, ¿no? Entonces, en base a este random, o sea, este random como que va a crear valores desde el 0 hasta este que está acá, pero de forma desordenada, o sea, crea una permutación como tal. Entonces, sobre eso voy a tomar un pedacito para el xtrain, otro pedacito para, también para la validación, otro pedacito para el test, ¿no? En base a un random que he creado. Ahora, esto que está acá, internamente también cuando uno toma la función, creo que se llama JTrain test, que se llama la función, o sea, para poder hacer la partición en data de entrenamiento y data de test, internamente también funciona de forma similar, ¿no? No sé si es igual, pero es de forma similar. O sea, tomo un random y ese random hago una permutación y tomo índice, ¿no? Índice de forma aleatoria, ¿no? Entonces, eso también es importante también cómo es que funciona, ¿no? Y acá lo hizo porque acá utiliza un- una validación como tal, un test de validación. Entonces, en el caso que uno quiera, no sé, agregarle un componente más, ¿no? Puede recurrir a cómo se construye desde cero, ¿no? Y acá está hecho, ¿no? Y ya, bueno, por acá está la parte ya que le quería comentar. Bueno, acá inclusive es una función para el tema del softmax, ¿no? O sea, aquí le estoy pasando un logit como tal, como bien lo decía Jorge. Aquí, bueno, aquí le aplico la función que está acá, ¿no? La función pone el e elevado a la logit, ¿no? Y esto de acá divide entre la suma, ¿no? O sea, tomo
un exponencial, bueno, un E como tal, y lo está sumando, ¿no? O sea, para todos unos para hallar los denominadores, y acá retorna cosa como tal, el exponencial, el logit, y entre la suma de todos los exponenciales, ¿no? De todos los logit, ¿no? Que está acá, ¿no? Acá está un softmap. Entonces, si es que uno no ha visto el libro y no le quedó claro cómo funciona esto, puede ver esta parte, ¿no? Cómo lo implementa desde cero, ¿no? Y por acá está lo que le comentaba, ¿no? Por ejemplo, acá en el tema del softmax, aquí lo que hace es, acá hay un teta, ¿no? Acá hay un teta, bueno, teta menos teta por gradiente, y era este o era el siguiente. Ah, no, el acá es, acá está. Entonces, acá, bueno, acá toma el equilibrio del teta, o sea, por ejemplo, acá toma el logit, ¿no? Acá toma el logit como tal, acá toma la probabilidad, bueno, por acá está jugando con cada mil épocas, ¿no? Mil o mil épocas para no imprimir todo, y acá, ahí no me acuerdo cuál era. Pero o sea, este teta que está acá es un vector, ¿no? Ahí acá está, por ejemplo, acá dice teta, es un random de número de inputs y número de outputs. El número de inputs creo que eran tres, eran tres números de inputs. No me acuerdo. Está, acá está, ¿no? Ahora, o sea, en este caso son tres porque, o sea, quiero predecir tres clases, ¿no? Y también hay tres, ¿no? Tres outputs, ¿no? Entonces, eso es lo que toma acá, ¿no? O sea, toma como tal tres tetas distintos, y es como que en cada iteración el teta lo va ajustando, ¿no? Entonces, acá, bueno, acá hace su bucle for, aquí le aplica ya el gradiente y todo ello, ¿no? Pero acá, al final, como que cada teta lo voy actualizando. Entonces, es como que yo entreno tres tetas distintos, y sobre eso voy a hallar el softmap, ¿no? Entonces, o sea, eso más que nada quería explicarle, ¿no? De que en la parte final del libro está explicado desde cero, cómo se implementa un softmap. Entonces, el que tiene por ahí alguna duda teórica o matemática de cómo es que funciona, puede recurrir a esta parte, ¿no? O sea, esta parte me parece muy, muy chévere y aclara muchas dudas. O sea, yo tuve muchas dudas cuando leí ese capítulo, y luego vi esta parte y me quedó bastante claro de cómo funciona, ¿no? Y bueno, eso nada más, ¿no? Eso nada más quería aportarles, chicos. No, y Jorge, creo que ya no hay preguntas. No sé si alguien tiene algún aporte que dar, no sé si no para... Muchas gracias, Jorge, más bien, por Gracias. esta presentación, ¿no? Ha estado bien interesante. El SOMAP sí, o sea, por lo menos es algo que nunca te has visto sobre el SOMAP, o sea, recién lo he visto en este libro, ¿no? Y ha sido bien interesante, ¿no? Aprenderlo también junto a ustedes. Igual. Para mí también fue algo nuevo. Bueno, creo que eso sería todo. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana con SBM, ¿no? Sí, con ese bien. Gracias, nos vemos. Bueno, Chao. chicos, gracias. No olviden firmar la asistencia, por favor. Lo he compartido también en el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Es todo, chicos. Ah, verdad, el siguiente sábado, que bueno, que va a ser Semana Santa, no sé si sería bueno postergarlo, porque bueno, algunos van a salir, entiendo. Ya esa parte lo vamos a conversar en el grupo, ¿ya? Voy a hacer una encuesta y a ver qué opinan ustedes. Y nada, chicos, nos vemos. Chao, chao.